Vamos a hablar sobre la ideología de género. Y como me conocen ya, no es sorprendente, no creo que voy a empezar con unas palabras de Johann Bavinck. Él dice lo siguiente: parece que hay algo en el hombre que le impulsa a creer que la realidad con la que tiene que lidiar cada día no es como debería ser. Hay algo que no funciona en el mundo. Hay deficiencias que le obstaculizan en su vida. Es muy difícil decir cuáles son esas deficiencias, pero es bastante seguro que existen. La naturaleza no es como debería ser. Está llena de poderes desastrosos, inundaciones e erupciones volcánicas, terremotos y tempestades. Y no solo la naturaleza, sino también el hombre mismo no es como debería ser. También hay algo malo en su propia existencia. Por eso oímos ese oscuro y desgarrador gemido de la salvación a lo largo de todas las épocas de la historia del hombre. El hombre tiene esa notable tendencia a no aceptar la realidad. La realidad tal como se le presenta, pero siempre sueña con un mundo mejor en el que la vida sea sana y segura. Bueno, si esta fuera una conferencia sobre Johann Bavinck, sin duda ganaría yo el primer premio por citarlo tanto. Pero una vez más, en lo que acabo de leer, Bavinck ofrece una perspectiva importante sobre la experiencia y la psicología, sobre la antropología del portador de la imagen de Dios en el estado de pecado. Bavinck nos ayuda en este punto. Nos recuerda que la historia de todas las historias, la historia que da sentido a todas las demás historias, es la historia de Génesis 1 a 3. El comportamiento humano no puede entenderse aparte de su creación a imagen de Dios y su caída de la gracia y el estado de pecado y miseria que resultó. Mi objetivo, pues, ahora en esta charla, esta conferencia, es ofrecer una revisión bíblica y teológica, pero a la vez cándida, de las circunstancias que hacen posible la ideología de género. Veremos primero una historia de ideas y luego unos factores contemporáneos, redes sociales, pornografía y una crisis de salud mental. Revisaremos 3 perspectivas bíblicas del fenómeno de la ideología de género y finalmente examinaremos brevemente Génesis 1 a 3 a ver qué dice nuestro recurso principal acerca de género y sexualidad. Cuando yo era joven, que fue hace unas semanas nomás, se les preguntaba a los niños qué querían ser de mayores o qué deporte les gustaría practicar, o a los estudiantes de secundaria, de liceo, dónde irían a la universidad y qué carrera elegirían. Pero hoy en día, en los Estados Unidos, para muchos jóvenes la cuestión de identidad, y en muchos casos la identidad sexual, es mucho más importante que cualquiera de estas cuestiones prácticas. Algunos estudiantes en secundaria están más preocupados por si una universidad aceptará su no conformidad sexual o su no conformidad de género, o la de sus amigos, que por el plan de estudios o el coste. ¿Cómo hemos llegado aquí? Para que no se preocupen demasiado, la verdad es que la ideología de género y la transexualidad tiene una presencia fuerte en las universidades, en muchas, pero no en todas, y en la política, en ciertas esferas. Pero en otros contextos, muchas veces no se toma muy en serio. Pero igual esa cuestión de orígenes, de cómo hemos llegado aquí, es importante.
y si se puede reducirse a una idea sola, a una sola idea, la Ilustración europea enfrentó el yo con la autoridad externa. Puso en evidencia el yo contra el mundo. No se trata del subjetivismo relativista de mediados del siglo XX, sino de la perspectiva radical de la primera persona del singular, que trata de reconocer que toda oración, hasta la gramática, toda oración es, como dicen los filósofos, una oración incorporada, pronunciada en última instancia en primera persona del singular. No, el café está caliente, sino a mí parece que, o percibo yo, que el café está caliente. No creencia, sino mi creencia. Políticamente, la Ilustración declaró esto y lo abrazó, como si condujera un coche robado. Y todavía está luchando para gestionar las consecuencias. Desde el punto de vista filosófico, la Ilustración inició un examen exhaustivo del inevitable yo y de todo lo que implica para el conocimiento, la experiencia y la moralidad. Sugiero que el descubrimiento del individuo, de la primera persona del singular, no es erróneo en sí mismo, o que no es de todo malo. Por una parte, es cierto, la primera persona del singular es ineludible. En segundo lugar, en general creemos, supongo, que un mayor liberalismo político en el sentido clásico en todo el mundo es algo que cabe esperar. Luchamos por ello y lo esperamos. Es decir, un ser humano como humano merece una medida de autodeterminación política, económica, filosófica y religiosa. Más cerca de nosotros, Génesis 2:17, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, señala el hecho de que, en presencia de Dios, allí en el huerto, el destino del hombre tuvo que decidirse por la autodeterminación del hombre, si obedecer o no obedecer. Adán tenía que completar esta frase: yo voy a, y de ello dependían todas las cosas. En Estados Unidos, el individualismo de la Ilustración permanece con nosotros en la forma de nuestro sentido del yo de obrero, de cada uno a lo suyo, de no temer a nadie. El cristianismo estadounidense de hoy es, en consecuencia, la religión de la autodeterminación de cada hombre. Los estadounidenses consideran la pertenencia a una iglesia, por ejemplo, como algo posible, útil, pero en sentido estricto como un inconveniente innecesario. Lo que realmente importa no es ni Dios ni la religión, sino mi libertad religiosa. Soy bautista, presbiteriano o católico romano porque yo tengo derecho de serlo. El comportamiento de los cristianos estadounidenses durante la pandemia demostró clara y públicamente esta confusión entre política y fe, para nuestra vergüenza. En el camino de la autorrealización del individuo, la última autoridad externa que se opone a la libre expresión del yo es la estructura familiar y el conjunto de instituciones que la componen: el matrimonio, la procreación y fundamentalmente el género. Los papeles sociales no pueden ser cuestionados de manera decisiva hasta que la estructura familiar y el género como su componente primario se separen del individuo. Para reevaluar verdaderamente a la familia, en ese método crítico de la Ilustración, es necesario que el género sea examinado críticamente. No debe ser meramente observado, sino agresivamente desenmarañado. La anticoncepción se ha convertido
en un caso clásico. La píldora, the pill, aprobada por primera vez por la FDA en 1960, impulsó la revolución sexual al desvincular el acto sexual de la procreación y de este modo reclamar en nombre del yo el acto sexual sin necesidad de compromiso relacional. Señalaba desde el ámbito federal, desde el gobierno federal, una democratización radical de la conducta sexual, una sexualidad políticamente liberada. Con este cambio en términos prácticos, el matrimonio se hizo innecesario, incluso extravagante, puramente nostálgico, ingenuo y acrítico. Así que lo que la píldora, the pill, realmente hizo en términos del desarrollo de la conciencia social fue emancipar. Y por favor entiendan el significado de esta noción de emancipación filosóficamente como encapsulando la fruición o el deseo del individuo humano como tal, e históricamente como introduciendo la historia de la autodeterminación sexual en la narrativa de la experiencia política progresista americana. Muchas palabras, lo siento mucho. La revolución sexual se entendió a sí misma como la libertad y la autodeterminación más plena, más verdaderamente realizadas. El aborto, como saben, como causa sociopolítica apareció como la evolución de la píldora, de la anticoncepción, como la independencia sexual más plenamente realizada. Y si queremos comprender a nuestros conciudadanos que fueron creados a imagen de Dios, tenemos que entender que desde el punto de vista político-sexual, solo basta la más plena autonomía sexual. Esta perspectiva nunca reconocerá una abnegación que no sea fruto de una autoselección soberana. El embarazo y la maternidad no forman parte de mi vida, porque soy varón, pero no forman parte de mi vida a menos que yo lo siento como el modo de autorrealización adecuado para mí. Y si toda mi experiencia gira en torno a la lucha por la declaración y defensa de la autorrealización, es sencillamente inconcebible que el gobierno cuarte mi libertad. Las restricciones al aborto son un ataque a la libertad, incluso a la persona humana como tal. No es de extrañar, pues, que la nueva ética sexual sienta una aversión aguda por la conformidad. La no conformidad de género es el tema del día. Para el gobierno, exigir conformidad es contradecir el propósito de su existencia. Es proteger la libertad proteger la libertad del individuo. Desde el punto de vista transgénero, para un ser humano que busca llegar a ser él mismo, no es sano no saborear las bondades de la no conformidad. Incluso si adopto un papel de género tradicional, debo hacerlo por elección, no acríticamente, no por la guía o las expectativas de otra persona y mucho menos por coacción, sino porque yo mismo he fomentado una autodeterminación crítica, pero auténtica, para ser lo que realmente soy. Cisgénero es el término que indica la lealtad a la posrevolución sexual de quienes al final abracen el género que les asignó al nacer. Ser simplemente un hombre o una mujer sin reaprender tu elección de género es ser antirrevolucionario. Formas parte del problema. Hay aquí quizás ecos de la verdad bíblica.
lo que el Señor deseaba para Adán, lo que se expresa en Génesis 2:17, no era una obediencia mecánica sin corazón. La ética de la vida cristiana no es un conductismo forzado. El Señor desea que nuestros corazones se llenen de obediencia, porque la obediencia a nuestro Señor, a nuestro Creador, es la plenitud y la culminación de la persona humana. Esto significa que Adán debe ser sincera y profundamente autocrítico. No puede dejarse llevar por la corriente. Debe reevaluarse y autodeterminarse. En otras palabras, el autoexamen crítico formaba parte del plan para el portador de la imagen, incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. En la transexualidad también hay una desconfianza reconocible hacia la naturaleza heredada, que bien puede ofrecer un punto de contacto. La transidentidad siempre se expresa en diálogo, siempre se expresa como liberación. Se presenta como una liberación y un autosacrificio valiente. Así pues, el transgenerismo sobrevive gracias a la narrativa del autosacrificio emancipador. Yo leí en línea la historia de una adolescente transgénera que destacaba lo mucho que la habían aceptado y apoyado en su vida familiar, pero que en general subrayaba el hecho de que cuando visitó una universidad, su expresión de género no estaba totalmente afirmada. Incluso después de que le dieran un dormitorio separado, la universidad le había dejado que se duchara en las instalaciones adecuadas al género que se le había asignado al nacer. Esta ofensa fue entonces la ocasión de una llamada al activismo y la unidad por la esperanza de todos. Esta joven lo tenía todo, incluso unos padres que apoyaban su forma de vida transgénero, pero buscó y encontró un lugar en la sociedad donde sus preferencias no eran afirmadas a su satisfacción. Y esa injusticia se convirtió en algo precioso para ella, como si fuera su razón de vivir. No estaríamos de acuerdo en que lo que recibimos, la condición en la que entramos en el mundo y comenzamos la vida, no es necesariamente aceptable. Nuestra naturaleza heredada debería ser criticada y deberíamos tomarnos muy en serio nuestra responsabilidad ante principios morales que están por encima de nuestra condición natural. Adán debería haber sido autocrítico y debería haberse autodeterminado a obedecer. No lo hizo, por lo que ahora el Evangelio llama a todos los hombres al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento sino el autoexamen más severo? Tan severo que solo puede ser manejado por el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento se produce cuando el Espíritu Santo induce a un hombre a reevaluar su sentido de ser hombre, o a una mujer a entender lo que significa ser mujer. Toda la persona es una nueva creación. El viejo hombre debe ser abandonado. La vieja mujer debe ser rechazada y reemplazada por algo nuevo. Pero la historia secular nos deja con una maldición disfrazada de causa. Si no hay una plantilla o un patrón trascendente, ninguna relación en la que entre una persona está al salvo de los caprichos de una autocomprensión volátil. Esta es una historia verdadera, yo conocí a un hombre que dejó a su mujer tras más de 20 años de matrimonio.
se volvió a casar con una mujer de pelo largo y rubio. Y me dijo que quería probar una rubia. Eso sí, es un intrépido dominio de sí mismo. Pero para los estándares contemporáneos, el hecho de que se volviera a casar y se casara con una mujer le hace poco interesante, tradicional, incluso aburrido. Hoy en día ni siquiera uno mismo está salvo de los caprichos del yo. Es una ironía perniciosa. Mi tema ahora es la ideología de género, o se podría decir la confusión de género de nuestros días. Se dice que no se puede aprender de la historia sin aprender la historia. Y es cierto. Y la historia nos dirá que las ideas tienen consecuencias. Y la historia de esas ideas nos contará una historia que hace que la confusión de género de nuestros días tenga sentido hasta cierto punto. Pero la historia no nos dirá por qué alguien que nunca tuvo en cuenta esa historia de ideas se convertirá en un participante, un cliente feliz de esas ideas, de los descendientes de las ideas históricas. Sugiero que por mucha filosofía histórica que se lea, existe un elemento de misterio en esa decisión actual de abrazar la ideología de género y de afirmar que el hombre puede ser una mujer y una mujer un hombre. La decisión individual de abrazar la ideología de género no puede explicarse por la historia de unas ideas. El papel de las redes sociales en la vida de los jóvenes especialmente es sin duda relevante. Y el agua siempre relevante. El efecto de la exposición constante a las redes sociales, especialmente para los más jóvenes, es en mis propias palabras, una soledad destructiva para la persona misma. Es como estar exiliado de uno mismo, como si al llegar a casa, cansado después de un largo día, te dieras cuenta de que no tienes llave y no puedes entrar en tu casa. Puedes ver por las ventanas y te gustaría entrar y ponerte cómodo, pero solo eres un observador externo de ese ser hueco, probablemente habitable, pero sin vida que eres tú. Esto es lo que le espera al joven inmerso en una realidad virtual. A veces nos preocupa que para el joven que pasa demasiado tiempo en Facebook o Instagram o jugando videojuegos, que las relaciones virtuales son más importantes que las relaciones reales. Esta es nuestra preocupación. Pero yo creo que cuando decimos algo así, sonamos como viejos fuera de contacto. Yo soy fuera de contacto, pero no soy viejo, todavía. Para el joven consumador de redes sociales, es más aún para el gamer. Ese barco zarpó hace rato. Para la generación Z no hay distinción entre lo virtual y lo real. Estar solo en mi habitación con mi iPhone es una experiencia social máxima. Si dices que las experiencias y las relaciones virtuales son inferiores a las experiencias y relaciones reales, estás hablando un lenguaje que los jóvenes de hoy no entienden. De hecho, ya reconocemos algo de verdad en la opinión de hoy cuando nos preocupa que los teléfonos inteligentes hagan accesible demasiado del mundo exterior. Así que, una vez más, estamos fuera de lugar o fuera de contacto cuando argumentamos que los jóvenes deberían dejar al lado su teléfono y ir a experimentar el mundo real.
Cuando todos los jóvenes saben que el teléfono ofrece emoción, experiencias e intrigas sin límites. Cuando yo vivía en Corea del Sur, me contaron que los miembros de una joven congregación evangélica de Seúl decían que ver a su pastor predicar en la pantalla era una experiencia más íntima que verlo predicar en persona. Muy interesante. Consideremos por un momento cómo las redes sociales interactúan con el impulso de autorrealización. Por encima de todo, crean un estándar imposible porque están inundadas de autopublicidad. Todos recordamos que las redes sociales se diseñaron para conectar a la gente, pero no se pensó detenidamente en lo que se harían unos a otros una vez conectados. Instagram y Facebook están dominados por autocelebraciones de todo tipo, dando la impresión en general de que uno debe esforzarse o incluso esperar una experiencia incomparable tras otra. Esto es un ataque directo a dos debilidades humanas: el deseo de autorrealización y la oscura realidad de que nadie es bueno. Especialmente peculiar es el hecho de que incluso la lucha personal se comercialice como un logro de autenticidad. Y los cristianos no son una excepción en este caso. ¿Cómo es que los cristianos difunden públicamente su piedad? ¿Cómo es que los cristianos muestran al mundo lo humildes y desinteresados que son? Ocurre constantemente y en mi opinión es una vergüenza. Un joven simplemente no tiene las categorías ni la capacidad autocrítica para distinguir lo que se le presenta en las redes sociales de lo que debería emular, esperar y apreciar. No puede objetivar el aspecto performativo engendrado por las redes sociales que convierta la vida en publicidad y con creciente severidad aliena al yo del yo. En su charla de TED, la nadadora argentina Delfina Piñatello, sería así o no, más o menos, pero en serio, confesó que cuando tuvo un bajo rendimiento en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo único en que podía pensar, su primer pensamiento antes incluso de salir de la piscina, era en lo que dirían de ella en las redes sociales. Y más tarde hizo pública su lucha contra la depresión. Poco a poco, el joven impresionable es ocupado como por un invasor extranjero con los valores de la autocelebración de la sociedad virtual. Sus expectativas sobre la vida y la experiencia personal son peligrosamente irreales. Se deja seducir por la falsa publicidad que diseñan y difundan sus amigos. Las redes sociales agravan la sed de autorrealización que se agita en el corazón de los jóvenes y ofrecen iluminación y nirvana sociopersonal. De hecho, hay aquí fuertes ecos del discurso de la serpiente del Génesis 3, en este sentido. Lo que te dicen que eres y lo que sientes que eres son criminalmente menos de lo que es posible. Y ahí en el huerto había una serpiente parlante, la primera autopublicidad social para dar fe a su afirmación. Si una serpiente parlante dice que puedo ser mucho más, quizás Dios no sea tan grande como se supone. Y fue la incapacidad de la primera pareja para ser crítica teocéntrica, lo que condujo a la transgresión.
Una pieza más de este rompecabezas merece nuestra atención y es la pornografía, que ha crecido y se ha desarrollado de forma notable en los últimos años, incluyendo ahora videojuegos y realidad virtual. Independientemente de lo que se puede decir de sus otros logros, que es ganar dinero, por ejemplo, lo que hace la pornografía es satisfacer los impulsos sexuales fuera del contexto de las relaciones humanas reales. Inevitablemente, la satisfacción sexual por sí misma y como contexto propio produce infinitas variedades de aberración sexual. Del mismo modo que un Dios falso es una burla grosera del Dios verdadero, que aunque carece de sentido, proporciona un escape a la conciencia culpable. La creatividad obscena de la sexualidad aberrante, alejada de la unión conyugal y de la procreación, es una vergüenza y una estupidez, pero también tremendamente destructiva de la persona humana y de las relaciones humanas. A pesar de todo, cuando las relaciones sexuales ya se consideran meros medios para la autosatisfacción, el uso privado de la pornografía tiene todo sentido del mundo. Hace 1 o 2 generaciones existía en la cultura en general una repulsión a tales cosas, pero ya no. La pornografía se ha normalizado, tanto que la generación Z no entiende qué puede haber de malo en este pasatiempo sin víctimas. Y aquí está la cuestión. No hay ninguna razón bajo el sol, humanamente hablando, para que un entorno así no nos apresure más allá de la salida del armario de décadas pasadas hacia el derecho intachable a la no conformidad de género. Al joven cuyos valores se forjan en las redes sociales o cuyos momentos más queridos se viven a través de un avatar en el mundo de las maravillas virtuales, se le dirá que si no ha contemplado la perspectiva de la fluidez de género, es cómplice de su propia subyugación y de la falta sistémica de compasión de humanidad. El adolescente que no ha experimentado, al menos en su imaginación, simplemente no ha pisado, no ha puesto un pie en la tierra prometida de la autorrealización. Este es el evangelio transgénero. También hay que reconocer que hoy en día nos enfrentamos a una crisis, no de un virus, sino de salud mental o de enfermedad mental. Y para comprender el alcance de este fenómeno, es importante notar cómo la ciencia y el gobierno sean implicados. En abril 2022 se hizo posible indicar el sexo de una persona como X en lugar de M o F en un pasaporte estadounidense. En los Países Bajos, en 2006, los bloqueadores hormonales o de la pubertad fueron legalizados para los jóvenes que experimentaban disforia de género o que adoptaban la no conformidad de género. En razonamiento es digno de mención, prevención de traumas. Si soy una mujer en cuerpo masculino, o si al menos estoy explorando esa posibilidad, ya es bastante duro que me avergüencen por llevar un vestido o jugar con muñecas. Experimentar entonces la transición de mi cuerpo de niño a un cuerpo de hombre sería simplemente demasiado. Sería un trauma severo. Desde el punto de vista médico y filosófico, la aparición de los signos corporales de un género no deseado es un ataque directo a la persona inocente y vulnerable que está atrapada en ese cuerpo.
No ayudar a esa persona es negarle la oportunidad de ser, es permitir daño que podríamos haber evitado. Podríamos pensar que la respuesta sencilla a todo esto es que varón es varón y hembra hembra. Los genitales que tienen lo dicen todo y no hay nada más. Pero me parece demasiado sencillo. Y lo que es más importante es este planteamiento siquiera fiel a las Escrituras. No es una caricatura reduccionista y superficial de la antropología bíblica. Los cristianos, más que nadie, deberían saber que la persona es más que el cuerpo y ciertamente más que los órganos sexuales. Y dentro de los géneros deberíamos reconocer una gama de tipos de personalidad. Hay hombres como Moisés y hombres como Aarón, hombres como Juan, hombres como Pedro, hombres como Pablo. Hay mujeres como María y otros como Esther o Débora. La antropología bíblica es rica y diversa. También para la ideología de género, una antropología holística es clave. De hecho, una antropología holística es clave para el aspecto médico de la experiencia trans y la no conformidad de género. De la manera siguiente, como todos sabemos, en la ciencia médica y en la práctica médica, los datos impulsan el diagnóstico, ¿o no? Por eso es importante saber qué se considera un dato. Si vas al médico e insistes en que, por ejemplo, te duele la rodilla, te harán las pruebas pertinentes. Pero tu autodiagnóstico, el dolor de la rodilla, es una prueba clave. Es poco probable que el médico te diera que no te duele la rodilla. Y así, si una persona con órganos masculinos insiste en que preferiría no tenerlos o que sus órganos sexuales no tienen sentido para él, o el cuerpo que tiene contradice agudamente su sentido de sí mismo, esos son datos que no se puede ignorar. Por supuesto, hay casos en los que la disforia de género es una auténtica realidad anatómica desde el nacimiento. Algunas personas nacen sin un género claro o con elementos de ambos. Pero eso debemos introducir con discreción. Por eso debemos introducir con cuidado, la idea de que Dios te hizo como eres. Ciertamente, Dios no nos creó ni pretendió que naciéramos en pecado. Dios no me hizo propenso a la ira o a la envidia, pero yo era ambas cosas de mi nacimiento. Pero en la inmensa mayoría de los casos, el dato más importante, y en muchos casos el único, es el testimonio. Mis sentimientos no se ajustan a mi cuerpo, ni al género que se me asignó al nacer, ni a los papeles que tradicionalmente se esperan de ese género. Esos son datos que importan. Si tenemos una antropología holística en la que la mente y el cuerpo son igualmente partes de la persona, entonces tenemos científica y médicamente un caso auténtico de no conformidad de género. Puede que todavía no haya escáneres ni análisis de sangre que pueden confirmar un caso verdadero de disforia de género, pero puede estar seguro de que se está investigando para identificar síntomas suficientes para el diagnóstico oficial. Acerca de la salud mental, según las estadísticas del CDC, publicadas en la primavera del 2022, más de 1 de cada 3 estudiantes de secundaria de liceo experimentó una mala salud mental durante la pandemia. Casi la mitad de los estudiantes se sentían persistentemente tristes o desesperados
Más de la mitad de los estudiantes sufrieron maltrato emocional en su hogar. Y según la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, antes de COVID-19 ya se informaba de que el suicidio era la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 34 años. Y el CDC informaba de que la salud mental de los jóvenes ya estaba empeorando. Pero desde el inicio de la pandemia, el estado de la salud mental juvenil ha empeorado sin duda. Y según el CDC, entre los estudiantes de secundaria del liceo estadounidense, los sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza aumentaron 40% de 2009 a 2019. Pensemos en esas fechas. Facebook se lanzó en 2004 y el primer iPhone en 2007 e Instagram en 2010. No está claro que el aumento de los problemas de salud mental se corresponde con la introducción de estas cosas y con la disminución de la edad del usuario medio. Y por grupos, los jóvenes LGBTQ son desproporcionadamente propensos a sufrir problemas de salud mental. Según el CDC, casi 2 de cada 3 de los jóvenes LGBTQ experimentan tristeza o desesperanza y han contemplado no solo autolesionarse, sino suicidarse. Y la conclusión a la que muchos llegan no es que la no conformidad de género sea la causa de estos problemas, sino que la transfobia y otros males hacen que nuestra sociedad sea hostil para los jóvenes que exploran su sexualidad. Imagínense. Hace poco hablé, en serio, es una historia verdadera, hace poco hablé con una amiga, a la que llamaré Laura, que me contó que su hijo sufre depresión y lo que parecen ataques de pánico y cambios de humor severos. Está inquieto socialmente y aún no ha encontrado el terapeuta ni la medicación antidepresiva adecuados para él. Yo le pregunté ahora si está enfadado y me dijo que solo lo está consigo mismo. Está abatido y decaído. Su humor es impredecible, como si su propia conciencia fuera una tierra extraña. Está solo en el exilio. Efectivamente, el hijo de Laura está atrapado en la decepción y la vergüenza. En parte porque las redes sociales le han prometido emoción y alegría constantes. En parte porque carga con la determinación de sí mismo, la autodeterminación. En parte porque sus intentos de autodefinirse no han respondido ni una sola de sus preguntas sobre quién es, sino que solo han dado lugar a más preguntas. He oído que tras de la caída del muro de Berlín, algunos de Alemania del Este descubrieron que por razones psicológicas eran físicamente incapaces de caminar. No podían poner un pie delante del otro. Para el hijo de Laura, el tiempo pasado en el mundo virtual le ha dejado poco desarrollado en el mundo real y cada vez más incómodo en entornos sociales y relaciones interpersonales. El hijo de Laura se identifica como no binario, lo que probablemente no sea más que una forma de decir sexualmente disfuncional y temeroso de las expectativas de la masculinidad. En lugar de hablar como un chico con las chicas, algo desalentador para cualquiera de su edad, se identifica como no binario. ¿Y por qué no? Lo que quiero decir
es que la transexualidad es solo una parte del cuadro, del rompecabezas en el que nos encontramos. Y que lo que realmente nos ocupa es nada menos que una crisis en la que el desarrollo humano está siendo atacado por diversos parásitos que a veces son físicamente gravosos, pero psicológica, emocional y espiritualmente fatales. Y desafío a cualquier libro o conferencista que pretenda ofrecer una solución. La transexualidad y la liberación LGBTQ están aquí para quedarse. En ese sentido, no hay solución, pero sí redención. Volviendo al panorama general, me gustaría sugerir 3 formas de entender la ideología de género desde un punto de vista bíblico. La primera es como ataque. He mencionado que la transexualidad habla la gramática dialéctica de la resistencia y la liberación, y que su enfoque es típicamente político o sociopolítico. Sin embargo, como cristianos deberíamos ser sinceros sobre el trasfondo religioso de estas dinámicas, teniendo en cuenta la sexualidad bíblica y la santidad del matrimonio. Debemos decir simplemente que la sexualidad aberrante con la defensa sociopolítica y que la acompaña es un ataque contra la que es verdadero, la que es bueno y bello, lo que es bueno y bello. Y es un ataque no solo contra la sexualidad bíblica, sino contra la iglesia en particular, por lo que enseña y lo que practica. Nuestra juventud no está implicada de alguna manera. La juventud es el principal campo de batalla. Humanamente hablando, está en juego la supervivencia misma de la vida familiar cristiana. Podría sugerir que el objetivo del reino de las tinieblas en nuestros días es la infertilidad de una generación por medio de la confusión sexual y el trastorno psicológico de los jóvenes. Una segunda perspectiva bíblica es la del desagrado divino. A lo largo de la historia de Israel, como saben, el Señor respondió a la infidelidad de su pueblo retirando su mano protectora. El sufrimiento y la desesperación del pueblo de Dios bajo el ataque y la ocupación extranjera o en el exilio lejos de la tierra de su Dios y de la comunión con su Dios, presagían el llanto del Hijo en la cruz, donde Él, como el pecado de su pueblo, es herido y abandonado por el Padre, clavado en una cruz por manos impíos. La transexualidad y todos los elementos de aberración sexual de nuestros días deberían hacernos estremecer y preguntar: ¿en qué hemos fallado nosotros, la iglesia, en estas cuestiones? ¿O qué podemos aprender nosotros, la iglesia, a modo de advertencia, corrección o reprimenda de la cultura incrédula que nos rodea, incluso de sus ataques? Es decir, ¿estamos en un modo humilde y enseñable? ¿Somos conscientes de que no hemos quedado cortos en cuestiones de género, matrimonio y sexualidad? ¿Hemos fallado como padres o como abuelos, maestros o pastores? ¿Hemos dejado de ser el pueblo de Dios y glorificarlo y disfrutarlo en estas cuestiones? Es posible. El Señor se sirve a menudo del mundo para reprender a la iglesia, ¿o no? Así que aquí está la pregunta: ¿estamos escuchando o estamos atrapados en un bucle de autoimportancia, la justicia propia y el miedo? En tercer lugar, hay una exigencia de compasión, incluso hacia nuestros enemigos.
Debemos esperar y orar por su perdón. Ellos no saben lo que hacen. Todo defensor de la inmoralidad sexual está en tinieblas. Algunos están más entregados que otros, pero muchos, en verdad, entre los jóvenes en particular, están confundidos, solos y asustados. Se sientan atacados e incapaces de confiar. Muchos son nietos o incluso hijos de gente de fe. Pero lo que creen ahora del cristianismo evangélico es lo que ven en las películas, en las noticias y en las redes sociales. Ellos son el campo de misión en medio de nosotros y son el campo de misión que nos encanta ignorar. No los conocemos, no hablamos con ellos, ni siquiera escuchamos lo que dicen. No es posible que nuestra preocupación por el reino político nos distraiga a veces de nuestros deberes para el reino celestial. No es posible que muchas almas tristes se pierdan en la niebla de la guerra cultural que nos encanta combatir desde la distancia. Finalmente, en Génesis 1 y 2, el género, el matrimonio y la procreación conforman una experiencia escatológica del pacto singularmente fantástica en el centro mismo de la vida y la cultura humanas. Luego, a pesar de la caída y la condena del pacto, Génesis 3 siembra en el humilde hogar del pueblo del pacto de Dios la esperanza de la redención y la recreación. En Génesis 1, el Señor los hace varón y hembra e inmediatamente los bendice, apresurándolos para que sean fecundos y se multipliquen. La unión del varón y la hembra está diseñada no solo para realizar, sino también para exhibir públicamente la fecundidad del amor, la intimidad y la deferencia. Esta unión personal íntima y la procreación que resulta de ella exhiben juntas la gloria del Creador. Y su inescrutable belleza e infinita perfección constituyen la razón de ser de la procreación. En pocas palabras, espero que son más sencillas, el propósito de tener hijos es Dios. Su maravillosa imagen multiplicada para su gloria, de modo que cubra la tierra como las aguas cubran el mar. En Génesis 2, Adán pasa revista a la población animal y no encuentra a ninguno de ellos adecuado para formar pareja. Además de llevar a Adán a expresar su bisdominio nombrando a los animales, el Señor también está creando suspenso por lo que tiene reservado para Adán. El texto dice que el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre. Podría suponer que la imposición del sueño profundo a Adán pone de relieve la especial atención creativa que el Señor dedicará a la mujer, junto con el carácter misericordioso de la provisión de una adecuada para el hombre. En otras palabras, la mujer no será como cualquiera de los animales, será creada con especial atención y propósito divinos. Pues ella también es imagen de Dios. Y consideremos la experiencia de Adán. La cuestión de una compañera está latente, sigue sin resolverse. Y él ha agotado sus opciones e incluso se ha quedado dormido. Él se va a despertar con la sorpresa de su vida. El canto de sorpresa y alegría de Adán identifica tanto la diferencia entre ellos como lo que tienen en común. Sin duda pensó, como Salomón escribiría más tarde,
cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Y entonces se llega a esta maravillosa conclusión: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De aquí aprendemos que la unión conyugal, en la que el cuerpo de uno es un don para el otro, la unión conyugal es una unión de maravilla, alegría, descubrimiento, placer y por supuesto fecundidad, cuyo resultado es aún más maravilla humana. En Génesis 3, cuando el Señor reprende a la serpiente, le dice que un día serás vencida por la semilla de la mujer. Que el Señor es fiel se ve ya en el nacimiento de Set. Esto significa que la familia, y en concreto la fecundidad de la unión conyugal, es el principal medio ordinario por el que el Señor edificará su iglesia y la emancipará. Cuando Adán canta, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, está experimentando algo de la consumación escatológica que aún le queda al pueblo de Dios. Su boda, tan maravillosa como seguramente fue, será superada con creces por el banquete de bodas del Hijo, cuando el segundo Adán acoja a su esposa, la iglesia, la segunda Eva, en comunión consumada para toda la eternidad. Esta hora dirá al Hijo de nosotros: hueso de mis huesos y carne de mi carne. La unión conyugal no es ordinaria, no es mutuamente beneficiosa, no es solo un poco más que la cohabitación, ni tiene el propósito de buscar la felicidad aquí y ahora. Que una mujer honre a su marido y un hombre se dé a sí mismo por ella, como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, y los dos entren en unión física, es un misterio profundo y glorioso que solo podía resolverse en un Dios tan sabio y misericordioso como para hacerse pecado por su pueblo, para un día llamarnos a casa. Amén. Muchas gracias.